Hola a todos y bienvenidos al análisis de Avantage Fund. Es el primer análisis del curso y no solo vamos a analizar el Avantage Fund, el fondo bandera de Juan Gómez Bada, sino también la versión solo renta variable, aunque muy poco tiempo porque es un fondo que solo lo que hace es replicar la cartera de renta variable de Avantage Fund. Este análisis vamos a dividirlo en dos partes y veréis que va a ser algo habitual que cuando analicemos fondos lo hagamos empezando por la parte cualitativa. Luis, ¿qué es la parte cualitativa? Bueno, la historia del fondo, la historia del gestor, todos los datos de la gestora, quién la controla, todo lo que sea necesario para entender lo que a veces los números no nos cuentan, cómo es el proceso de inversión, de dónde vienen las ideas. Todos estos puntos de vista son fundamentales para un análisis cualitativo de un producto. Pero bueno, vamos a centrarnos primero. ¿De qué tipo de fondo estamos hablando? Estamos hablando de un fondo que por folleto es un fondo mixto flexible. ¿Y por qué mixto flexible? ¿Por qué? Porque puede tener en cualquier momento entre 0 y 100% de renta variable. Puede tener en cualquier momento de 0 a 100 exposición a riesgo divisa. No tiene prácticamente ninguna limitación por folleto. Esto hace que sea difícil a veces compararlo o encasillarlo dentro de alguna categoría. ¿Por qué? Porque hay muchísimos fondos que son mixtos flexibles que sí utilizan o tienen históricamente un porcentaje importante de la cartera en renta fija o en otros activos, pero hay otros que nunca usan esa prerrogativa o se pasan muchísimos años sin usar esa prerrogativa. Entonces, ¿contra qué lo comparas? ¿Contra un índice 100% renta variable o un índice 90-10? Es la complejidad que tiene encasillar a cada uno de estos productos. Estamos ante dos fondos de autor, por ejemplo, el Avantage Fund y el Avantage Pure Equity. Podría decirse que sí, pero regulatoriamente no lo es. Fijaros, cuando estéis ante un fondo de autor, siempre vais a ver en el folleto la siguiente frase. El siguiente fondo tiene un gestor o un asesor de alta vinculación, el cual la ruptura de su contrato de asesoramiento de gestión genera el derecho de separación del partícipe. Como estamos viendo, en el folleto de Avantage, lo único que nos comenta es que el asesor de inversión es Avantage Capital EAF, empresa de asesoramiento financiero nacional, sociedad limitada. Entonces, es importante aclarar que una de las cosas que es muy raro que pase, pero el fondo pertenece a Renta 4, no pertenece a Juan Gómez Bada. Es decir, cualquier ruptura del contrato de asesoramiento, que es una potestad y una prerrogativa que tiene Renta 4, simplemente pues los partícipes tendrían que ver hacia dónde, qué nuevo fondo ocurre. Es algo muy raro, pero peores cosas se han visto. Y yo que quiero que os sirva de base para cualquier otro análisis que hagáis de folletos de este tipo de fondos, entendáis que cuando una gestora lo que tiene es un contrato de asesoramiento o un contrato de subdelegación de gestión, puede pasar que se rompa dicho contrato y el fondo sigue llamándose igual, pero ya el gestor no es el mismo. Me viene a la mente fondos como el Acati Gané Value Event, que ahora se llama solo Acatis Value Events, porque Gané se fue y rompió el pacto con la gestora. Los fondos de Fiera Capital, donde también había un subcontrato de abajo de advisory que también se rompió. Otros fondos que iremos viendo a continuación donde ha pasado esto particularmente. Por tanto, es importante que es asesor del fondo. Juan Gómez Bada no es el gestor de fondos. ¿Cuál es la diferencia? Esto lo vimos en el curso teórico y lo comento en el libro. Por ejemplo, que Juan no se siente en un ordenador a comprar y vender acciones. Juan lo que hace son recomendaciones de inversión a la gestora. Y una de las cosas por las que le pregunto, ya lo veréis más adelante, donde le transmito las preguntas a Juan es, oye, ¿hay alguna solicitud de inversión que te hayan rechazado? ¿Por qué? Porque de mi experiencia, hablando con muchos asesores y gestores, puede la gestora tener la potestad de decir, pues mira, no tomo en consideración esta recomendación de inversión. La respuesta ya veréis que me ha dicho que nunca, o creo que fue por así más o menos la respuesta, pero es algo importante que tenéis que ver, sobre todo en este fondo no, pero en fondos que tengan operativa más compleja donde pueda tener inversiones en países un poco exóticos, activos un poco exóticos, cuando la figura que está no es el gestor de fondos, sino que es un asesor,
la gestora perfectamente puede decir, este tipo de operativas, no. Estos futuros en los que estás invirtiendo, no. Esto, pues, en menor cuantía. Perfectamente puede hacerlo. Otra de las cosas que normalmente me han comentado cuando ocurre este debate de asesor fondo es la agilidad con la que cuenta. Esto no es algo que le afecte a este producto porque veremos que la rotación es bajísima. La rotación del fondo es bajísima, pero sí tenerlo en cuenta para otros fondos donde esa agilidad es fundamental. Productos quizás de más de renta fija, donde o tienes ahí un buen equipo preocupándose de que se ejecuten tus compras y tus ventas de bonos en un mercado más líquido o en una mejor ejecución, puedes tener problemas o perder una parte de la rentabilidad. Por tanto, estamos hablando que regulatoriamente estamos un fondo creado en julio de 2014, un fondo de renta 4 con un contrato de asesoramiento con una empresa financiera nacional. Una de las cosas que he ido es, oye, voy a ir a las cuentas de la empresa financiera nacional. Más que las cuentas, al ser nacional, no nos ponen el informe de auditoría, sino aquí veríais en la CNMV que os aparece una pestaña que se llama auditorías, donde podéis ver las cuentas de la sociedad. Y lo que sí fui a buscar es quién controla la EAF. ¿Quién controla la EAF? Porque esto es uno de los puntos que tenéis que tener en consideración. ¿Por qué? Porque imaginaros que el gestor está en minoría dentro de la EAF o está en minoría dentro de una gestora o a veces ni siquiera tiene acciones. Sabemos que todas las personas somos humanas, nos tenemos discusiones y demás, o a veces amistades de toda la vida se rompen, noviazgos o lo que sea, pues esto puede tener un impacto luego a la hora de quién es el responsable del fondo. Como estamos viendo, la EAF está a nombre de dos socios mayoritarios que controlan el 82% de la EAF. Imagino que el resto de trabajadores o familiares de la EAF sean el resto de accionistas, pero bueno, nuestro gestor tiene prácticamente la mayoría del capital, así que no sería algo por lo que me preocuparía, pero sí es algo que me gusta revisar, tanto en las gestoras como si es una EAF y asesora un producto, es algo que quiero ver, reviso y que os invito siempre a buscar. Bueno, una vez pasado esto, vamos a revisar si ha habido en la historia del fondo algún hecho relevante que debamos saber, alguna notificación, alguna salida de partícipes, algún descuadre patrimonial, cualquier cosa que pueda ser importante y que debamos saber. Y aquí nos muestra la historia del fondo desde 2014 hasta 2022. Y bueno, normalmente lo único que hay, por ejemplo, el último hecho relevante fue en 2022 de la introducción de los traspasos entre la clase B y la clase A, luego modificaciones del folleto para inscribir una nueva clase, los cambios y cortes que son habituales, estos hechos relevantes los días 24 y 31 de diciembre. No vemos nada así en particular, por ejemplo, que se incluyen los gastos derivados de análisis financiero y los tenemos que pagar los partícipes. Por suerte no ha sido nunca importes excesivamente elevados y a medida que el fondo crece, esos costes se van diluyendo porque no son porcentuales, no es como en la comisión de depositaría, que a medida que crece el fondo, pues a ti tú estás en una comisión que es porcentual y por tanto, pues el depositario cobra más sobre esa parte, aunque se mantiene la proporción. Pero, por ejemplo, una de las cosas que os quiero mostrar es cómo el primer mes del fondo fue duro. Se produjo un reembolso de más del 20% el 19 de agosto de 2014. Para que veáis la travesía por el desierto a veces que pasan estos gestores y que a día de hoy parecen dioses, pero que al principio nadie iba a dar un duro por estos proyectos y no fue nada sencillo que Juan Gómez Bada triunfase. Triunfase, cuando hablamos triunfar no es solo obtener las rentabilidades. Si tú tienes un fondo que es muy pequeño y obtienes rentabilidades muy buenas, pero el patrimonio se te va, adiós fondo. Es así, es súper injusto, pero el patrimonio es algo importante y es algo que vamos a ver en casi todos los fondos, donde le vamos a dedicar tiempo a análisis del patrimonio, a la evolución, a intentar descifrar ese patrimonio, cuál es su estructura, cuántos inversores institucionales hay, de dónde vienen las dependencias, cuál es tu principal fuente de captación de patrimonio, cuánto hay retail, cuánto ese dinero, como le llamo yo, es dinero prestado. Pues bueno, aquí en este informe de análisis
que os voy a compartir. Este es el documento que más tiempo me lleva de un análisis, porque yo viajo a Madrid, me reúno con los gestores o tengo una videoconferencia con alguno de ellos que no residen en Madrid. Y luego os traslado todas las cosas que yo encontré o todas las cosas que se me ocurrieron o todas las preguntas que le trasladé y las respuestas a este documento de análisis que siempre lo vais a encontrar en el apartado materiales. Luego compartiré más. Os compartiré, por ejemplo, informes en exclusiva que solo se le envían a profesionales y que los tiene la gestora. De esos os pediría que no mostréis capturas de pantalla en público. De este informe que yo os paso, hacer lo que queráis, compartir todo lo que queráis, podéis filtrarlo, pero de los documentos que os pase, que son due diligence o documentos para profesionales, os pediría que os lo quedáis vosotros, lo podéis descargar, pero no lo utilicéis en redes sociales. ¿Por qué? Porque la gestora nos podría llamar la atención al ver que se está compartiendo en público una presentación que es solo para inversor institucional y es solo para inversor profesional, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Es decir, pero eso es un tema del regulador, no nuestro. Es decir, las diapositivas que vais a acceder en este curso en muchos de los fondos son diapositivas que se le presenta al selector del Lacoplovich o al selector del BBVA, a los inversores institucionales más grandes. Y decimos, ¿por qué esa gente tiene que tener más información que la que tiene un inversor partícipe? No hay una explicación, pero es así. Y ya veréis la diferencia entre las fichas que estáis acostumbrados a ver de un fondo y esos informes que el fondo le envía a los electores para que los electores compren ese fondo o al que le envían a un asesor financiero o el que le envían a un banca privada. ¿Vale? Pues bueno, vamos al fondo. Os voy a quedar en la tabla en la parte cualitativa, luego volveremos a esta tabla. Tenemos una evolución de los partícipes a finales. Esto es siempre el 31 de diciembre, final de cada año. Pues en 2014, 109 partícipes. 2015, 246. 2016, 200 partícipes. 2017, 352 partícipes. 4 años y no pasaban de 350 personas, a pesar de ser un fondo de renta 4. Que esto es algo importante. Cuando tú tienes un canal distribuidor detrás con la capilaridad como la que tiene renta 4, las cosas deberían ser más fáciles para captar patrimonio. ¿Por qué? Porque tienes muchas oficinas donde los fondos de la casa van a tener prioridad, ¿vale? Es en 2018 cuando da un salto muy importante y pasa a tener 1.574 partícipes. Pasa de gestionar 8 millones a gestionar casi 35 millones. Y aquí viene un poco también la debacle de partícipes y patrimonio. 2019, 600 partícipes y 16 millones, de 34, 16. Y no se debió a una fuerte caída del fondo, porque a veces cuando veáis que el patrimonio cambia muy bruscamente, lo que tenemos que mirar es la columna de al lado y ver las rentabilidades. Oye, la rentabilidad este año cayó un 20%, pues bueno, hay un 20% de la caída del patrimonio que se explica por la caída de la rentabilidad de los activos que tenemos dentro, no por la salida de partícipes. 2020, 440 partícipes. Así 6 años después estaba casi en la casilla de inicial, bueno, con 15 millones, pero sabéis que de 15 millones no se vive, y más en un fondo donde la casa es renta 4 que se va a quedar con una buena parte, no solo la retrocesión, sino que va a ser algo más importante lo que se quede. 2021, 667 partícipes y vuelve a aumentar el patrimonio a 24 millones. 2022, 918 partícipes, 30 millones. 2023, 1.444 partícipes, 44 millones. 2024, 2.378, 85 millones. 2025, 3.800 partícipes, 114 millones. Ese dato de 2025 es a 30 de junio. A 30 de junio. Estamos empezando noviembre y las estimaciones de patrimonio ya van superan los 144 millones de euros. Es decir, lo que le costó 5 años prácticamente captar, ahora le está costando captar un trimestre. Y esto es un factor a tener en cuenta. Es un factor a tener en cuenta, ¿por qué? Porque tendremos que ver este fondo, cuál es su capacidad de asumir patrimonios. ¿Dónde estaría el límite? Y es una de las cosas a preguntar al gestor. ¿Por qué? Porque está captando 30 millones. Otra cosa a pensar es este volumen de partícipes. ¿Qué tipo de partícipe es?
Los fondos, si no lo sabéis, un inversor institucional, hasta que no tienes 100 millones de euros en adelante, no es 100 como la barrera, pero 100 millones de euros es que te empiezan a mirar. Hay como tres capas. Estamos nosotros los inversores retail, luego está las empresas de asesoramiento financiero, ¿vale? Las grandes bancas privadas, que a día de hoy gestionan más patrimonio que muchas de las empresas de asesoramiento financiero, y luego están ya family office y grandes selectores de fondos. Pensar en un family office que tenga 500 millones. Si quiere ponerle un 1% a tu fondo, si quiere ponerle un 1% a tu fondo, son 5 millones. Si tú tienes menos de 100 millones, estará teniendo más del 5% del fondo y por normativa interna, la mayoría de family office y demás no les gusta tener una parte importante del fondo, no les gusta ser relevantes dentro de un fondo su patrimonio para ellos no perder flexibilidad de entrada y de salida. Por tanto, hasta que un fondo no supera la barrera de los 100 millones, prácticamente vive del inversor retail. Prácticamente vive del inversor retail y lo tiene que cuidar y no entra. Algunos de los gestores con los que me he estado reuniendo me dicen que lo prefieren. Evidentemente, nadie prefiere pasar de 34 millones a 15, pero es que los inversores institucionales, incluso cuando lo haces bien, a veces incluso cuando lo haces bien, incluso te quitan el dinero, porque ahora no quieren estar expuestos, porque hay un jefe de inversiones que dijo, mira, no queremos estar en Europa y aunque tú hayas tenido un fondo europeo muy bueno, tu fondo va afuera, tu fondo va afuera. Entonces, es importante tener esta visión global de por qué es fundamental nosotros que somos los pequeñitos, somos fundamentales para la mayoría de fondos. O, por ejemplo, ha habido un problema en la gestora por algún conflicto y demás, los inversores institucionales normalmente rápidamente se van y el único inversor que queda es el minorista, muchas veces dándole sostén a la gestora hasta que las cosas, la tormenta se calme y puedan seguir y vuelvan esos inversores institucionales que tienen un abanico tan amplio que no se van, no tienen apego, no tienen apego a Juan Gómez Bada, a Gabriel Castro, a Emérito, no hay ese apego, es decir, es un fondo de renta variable de este estilo, pues bueno, como ese tengo cinco, entonces si hay algo que no me gusta, pues voy y me paso al siguiente. Bueno, vemos esa parte que no ha sido un camino de rosas. Ahora, siguiendo con la parte cualitativa, vamos a ver quién es Juan. ¿Quién es Juan Gómez Bada, el asesor de este producto? Pues bueno, es el director de inversiones y asesor de Avantage Fund, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF, con un Executive MBA en el IE Business School, en el Instituto de Empresa. También realizó un máster de valoración de empresas. Su interés por la inversión comenzó desde muy joven. Al cumplir 18 años ya estaba invirtiendo en bolsa por su cuenta. Su primera inversión fue una OPV, la OPV de Endexa, para la cual tuvo que reunir el mínimo de inversión junto con su hermana y con la empleada del hogar. En 2001, durante su etapa universitaria, ganó un juego de bolsa por internet, basefinanciera.com, con un premio de 1 millón de pesetas. La experiencia de Gómez Bada son 20 años en 3 ciclos. Desde 2004 a 2009 estuvo en Sogeval Popular Gestión, donde a los 24 años se inició su carrera como gestor profesional de fondos y de fondos de pensiones. En estas entidades, normalmente nunca vas a saber quién es el gestor. Hay un equipo donde la gente entra y hace unas prácticas, luego hay un gestor senior y gestionan todos los productos de la casa. Gestionan todos los productos de la casa, normalmente en base a lo que diga el jefe, el CEO, es decir, el Chief Investment Officer, pues ese es el que dice la estrategia global y ya luego los gestores en base a esas estrategias pues van llenando las carteras de un producto u otro. Y lo que es habitual y es una voz populi dentro de la industria, es que tienes muy poca flexibilidad a la hora de sobreponderar o infraponderar una compañía con respecto al índice. Así son productos que generan poco tracking error y bueno, siempre tienen la excusa de que si es un año malo en bolsa, pues bueno, ellos se van a quedar cerca, pero no hay ninguna flexibilidad ni ninguna idea. Y esto en algunas entrevistas que he escuchado de Juan, pues lo dice, oye, ahí en esos productos no había reto profesional, era pues lo poco que podías hacer era sobreponderar o infraponderar las acciones del índice. En 2009 a 2014 fue responsable de la gestión de la cartera propia
del grupo Banco Popular, la cual ascendía a 24.000 millones de euros. Durante ese tiempo también fue consejero de algunas sociedades en las que el banco participaba y dejó la entidad en 2014. Fue cuando fundó Avantage Capital. Allí me es muy curioso ver en YouTube la conferencia de 2014, donde en una aula universitaria está explicando su proyecto y hace como un diagnóstico muy claro de los males de la industria. Dice, oye, mira, yo he vivido por dentro de la industria, he vivido los fondos donde a veces hasta los gestores se les pide de que por conflicto de interés no pongan dinero en sus fondos, pues yo quiero cambiar eso. Él decía que la industria estaba ofreciendo fondos caros, malos y con muy bajo compromiso y intentó ofrecer algo que fuese todo lo contrario. Es decir, hasta la fundación del fondo, hasta la fundación de Avantage, no había un track record que diga, no, se independizó porque salió de otra gestora, acumulaba, no destacó, podríamos llamar, que no es que haya sido un gestor que como puede ser haber sido Magallanes, el Iván Martín, por ejemplo, que sí, a pesar de estar dentro de la industria, tenía cierta flexibilidad y ya era una persona conocida cuando fundó Magallanes Iván Martín. No, no es el caso de Juan. Juan había hecho su carrera dentro del Banco Popular, pero estaba saliendo y buena muestra de ello es lo que le costó carburar y conseguir patrimonio. Bueno, la seña de identidad fundamental del proyecto es el compromiso que hizo en 2014 y que luego ha ido actualizando ante notario con los inversores de invertir al menos un 50% de su patrimonio en el fondo y en el plan de pensiones, no invertir en otras empresas con ánimo de lucro ni en otros fondos, con el fin de evitar el conflicto de interés y mantener el foco en el fondo, avisar con antelación suficiente un mes a todos los partícipes si decidiera modificar su compromiso, y esto asegura que el gestor, por ejemplo, defenderá las inversiones desde dentro y será el último en salir. Es decir, oye, si hay algo que sea muy malo, pues tienes que preavisar él primero antes de sacar una parte de su patrimonio. Y esto está firmado ante notario. Alguien diría, bueno, ¿y esto cómo se comprueba? ¿Esto cómo se comprueba? Bueno, pero se juega su credibilidad en el caso de que alguien detecte un movimiento patrimonial importante dentro de un fondo que solo puede haber sido el gestor, se lo ponga en cara y pues toda la credibilidad o incluso pueda llevar a cabo una demanda porque él está transmitiendo una idea de compromiso que luego no se cumple. Pero esto es clave y yo creo que es la base de la diferenciación. No es un fondo de autor, pero funciona a todos los detalles como si lo fuese y el autor está en comprometido en haceros ver lo que ese es su proyecto vital y que ahí está buena parte de su dinero. ¿Cómo invierte? ¿Cómo es los principios de inversión que sigue? Esto es lo que nos cuenta. Luego tendremos que revisar las carteras a ver si se cumple, porque esto puede pasar con muchísimos fondos que escucho, te hablan de una forma y luego cuando ves análisis en profundidad de la cartera es otra cosa y no tiene nada que ver. Pues bueno, lo que nos cuenta a través de entrevistas, todos los artículos que escribe, que luego veremos, daré un repaso de las fuentes donde podéis buscar más información sobre este producto, nos dice que Juan se enfoca en la inversión en calidad. Ahora ha puesto la palabra quality. Estaba ahí cuando fui a la conferencia anual en los roll-up que tiene por ahí. Se enfoca en un análisis bottom-up de empresa a empresa y otorga una importancia mínima en el análisis macro para la selección de valores. Esto se ve claramente porque en 2014 el análisis macro muy favorable a España no creo que sería. Y aún así estaba invertido. Pero el problema es que va seleccionando empresa por empresa. No hace un diagnóstico de cómo está un país o cómo está un sector. No, el análisis va enfocado a la empresa y a partir de ahí va subiendo a ver si hay pues, un entorno favorable o los posibles catalizadores que también se habla acerca de esas compañías. Dedica el 80% de su tiempo, de cómo él está estructurada su día a día, a dar seguimiento a las empresas en cartera. Esto es importante porque no suele ser tan común en la industria. Muchas veces los gestores o cuando hay equipos de análisis más amplios, cómo funcionan es, oye, tenemos la cartera y hasta que vamos a ver a los gestores una vez al trimestre, una vez a la empresa, una vez al trimestre, una vez al semestre, y cuando salen resultados, actualizamos nuestros modelos con la información que hay y todo el rato es buscando nuevas ideas, leyendo de otros sectores,
analizando competencias o buscando tener esa base de datos o watch list, como le llaman ellos, muy amplia o lo más amplia posible para ver todo el rato si, mira, hay una empresa que ha sido penalizada y vamos a introducirla en el fondo ahora que ha caído mucho. No, aquí lo que al menos nos transmite es que el 80%, esto luego habría que estar ahí para trabajar con él y comprobarlo, se lo dedica al seguimiento de empresas en cartera, ya que es más probable generar valor reduciendo el riesgo en las posiciones existentes que encontrando constantemente nuevas ideas. El fondo mantiene entre 40 y 50 valores, considerando un nivel suficiente pero no excesivo, y tiene una rotación muy baja. La mitad de las empresas en cartera llevan invertidas 5 años o más. No se asigna una preasignación geográfica o sectorial. La cartera, la exposición geográfica y sectorial, es una consecuencia de encontrar los valores que cumplen tres criterios. Alineación de intereses entre directivos y accionistas. Es el primer criterio de inversión. Busca personas al frente de la empresa que dirijan la compañía velando por el buen fin de la inversión. Se vigilan activamente los conflictos de interés, salarios excesivamente altos, operaciones vinculadas, esto es el caso de Grifols, o el crecimiento desmesurado de la compañía solo para justificar un mayor salario del directivo. Esto, si lo conocéis a Juan Gómez Bada, fue uno de los primeros en denunciar los conflictos de interés y las operaciones vinculadas entre algunas de las filiales de Grifols, que luego, posteriormente, un poco caería todo el escándalo hace 1 o 2 años de la compañía y ese informe bajista que hubo. A partir de ahí, vamos a que la empresa que invierta tiene que tener excelente modelo de negocio. Debe tener ventajas competitivas claras y demostrar capacidad de adaptación y desarrollo. Se busca al menos una ventaja competitiva sostenida, ya sea tecnología, barreras de entrada, efecto red, marca, modelo de distribución o ventajas en costes, que le permita adaptarse y mantener o aumentar sus márgenes a largo plazo. Se destaca la importancia de invertir en empresas que demuestren flexibilidad interna para adaptarse y crear nuevas líneas de negocio. AWS en Amazon, el caso de Tesla. Y el tercer punto es que tenga una valoración razonable. Buscan invertir a precios atractivos, aunque es consciente de que la calidad tiene un precio y que es preferible pagar un poco más por algo realmente mejor. Prefiere pagar un poco más por algo de calidad genuina a largo plazo, en lugar de centrarse solo en la ganga. Se desconfían de los modelos de valoración excesivamente complejos, ya que son propensos al error, como el descuento de flujo de caja con muchas estimaciones o supuestos. Los cálculos deben ser sencillos y enfocados a largo plazo, basándose en lo que le importa al empresario. Y el valor reside en el crecimiento futuro de esa compañía, no en las ganancias pasadas. Este es como el alma mater del pensamiento de Juan Gómez Bada, la filosofía de inversión. Y la mayoría de compras y ventas, y las justificaciones que da de esas compras y esas ventas, lo que encontraréis en los informes es alguna de las variantes de estos tres puntos. La mayoría de las ventas, que lo vemos en los informes, en los análisis que hemos estado haciendo, la causa más común que he visto siempre es pérdida de confianza en el equipo directivo, pérdida de confianza en el equipo de accionistas, la salida de un accionista mayoritario que tenía un skin in the game importante dentro de la empresa y que quien le sustituye no tenga esa misma visión o ese mismo compromiso. Luego, evidentemente, no acierta siempre, no es que venda una compañía y mira, esta compañía cómo cayó y se veía venir y lo vio venir antes. Para nada. Luego hay compañías que venden que pueden seguir subiendo y ha sido el caso de algunas de las ventas que podéis comprobar ese año y el año en que vende la acción, que esto es algo que podéis hacer perfectamente y con esta cartera, con este informe que os voy a pasar, ir, ver el año que cayó, el año que vendió la compañía y cuál fue la evolución posterior de la compañía. No significa que acierte con la venta porque una compañía vaya a caer o porque vendió en el máximo, ni muchísimo menos. Pero él lo demuestra en casi todos los informes, dice, pues he perdido la confianza y como puedo invertir en cualquier sitio, pues no tengo por qué estar en esta compañía. Y todo esto, que es muy bonito y se dice en entrevistas y todo eso, yo tengo que comprobarlo con los datos que quiero ver en cartera. ¿Y cuáles son los datos que me interesan? El índice de rotación. El índice de rotación se puede sacar de los informes de la CNMV en un fondo español. Pues vemos, hay muchísimos años donde el índice de rotación es cero, prácticamente no hay rotación de la cartera. Y luego
En los últimos años es cierto que se ha aumentado un poco el ritmo de movimiento de la misma, pero aún así es bajísimo, bajísimo, y ya veremos en otros, veis, recordar estas métricas cuando veamos otros productos españoles que vamos a analizar dentro del curso para que veáis la diferencia, para que veáis bastante la diferencia. Y eso hace también que al no tener comisión de éxito del producto, los costes totales sean bastante, bastante estables. Los costes totales del producto sean muy estables y esto se saca también del, ya lo diré, del informe. ¿Qué pasa? Que muchos de estos fondos, cuando veis, oye, ¿por qué los costes totales son menores que la comisión de gestión? Suele haber comisiones de reembolso. Cuando esto suceda, es que hay comisiones de reembolso para partícipes que intenten hacer trading y se vayan antes de los 90 días. Y eso se devuelve al producto y evidentemente hace que esa comisión, el importe de los gastos corrientes totales, disminuya. Entonces, tenemos un fondo que rota poco. Pues vamos a ver las carteras, la evolución año a año de las carteras para ver si logramos descifrar cómo invierte este producto y qué podemos esperar de él. Pues bueno, la cartera de 2014, que es el primer año que tenemos del fondo, vemos un 51% de la cartera en small caps. Esto es una de las señas de identidad. Es un fondo donde hemos tenido históricamente más del entre el 40 y el 50% en compañías de pequeña capitalización. Pero es que además el 50% del fondo en este año eran compañías españolas. Cosas interesantes también, ninguna posición del fondo por encima del 5%, ninguna. ¿Vale? El peso medio entre el 2,50 y el 3,15 es el peso medio de algunas compañías. ¿Y cómo cubre? Porque una de las características que habéis visto, y si no os tiene que haber llamado la atención, es la volatilidad por año. La máxima volatilidad por año ha sido del 14% en 2022, 13,9% en 2022. Pero tiene varios años para ser un fondo eminentemente de renta variable. Tiene, bueno, mentira, en 2020 tiene una volatilidad del 17,7, ¿vale? Tiene bastantes más años con volatilidades inferiores al 10% que los que lo superan. 2014, un 8,83 de volatilidad. 2017, 5,6 de volatilidad. 2018, 9,1. 2019, 9,1. 2021, 8%. 2023, 7% de volatilidad. 2024, 7% de volatilidad. Entonces, ¿cómo lo consigue? Esto es una de las frases que nos tiene que venir a la cabeza. ¿Es un objetivo controlar la volatilidad en este producto? ¿Sí o no? Esto se lo preguntamos a Juan. Bueno, se lo pregunté, que siempre, no sé por qué siempre hablo en plural, pero me sale. Cuando oigáis, preguntamos, pues perdonadme el gazapo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues bueno, al principio y los primeros años tenía una parte pequeña de la cartera con una posición bajista en bonos alemanes vía futuros. Es decir, vendía futuros sobre el bono alemán. Y lo justificaba diciendo algo que en aquel entonces era una herejía, de decir, oye, estos tipos de interés, estos tipos de interés prácticamente casi en terreno negativo, no son sostenibles y esta impresión de dinero va a causar inflación. Decirlo en 2020 cuando el helicóptero del dinero y que le llegaban billetes a las personas a su casa tenía mucho mérito, pero decirlo desde 2014 y no solo decirlo, ponerse cortos del bono alemán, porque si no lo entendéis, básicamente lo que está haciendo es una apuesta a que los tipos de interés van a tener que subir en los próximos años, evidentemente era una apuesta muy arriesgada y que le costó dinero. Y esto es algo que hay que saber porque los tipos siguieron bajando. Podéis buscar la curva de tipos en la zona euro a partir de 2014. Pero así él tenía esa posición cubierta. Al principio también en la creación de la cartera había exposición a ETFs. Esto es habitual cuando tú estás creando la cartera que tienes muchos vaivenes de entradas y salidas de dinero. Es lógico a veces que tengas ETFs al principio para garantizar la liquidez. No te puedes meter a crear small caps y ponerlas ahí. ¿Qué nombres, por ejemplo, qué nombres formaban parte de la cartera y que son históricos? Pues pensar que en la primera cartera ya tenía Catalana Occidente, Bankinter,
Acerinox, Eurofood, Grifols, Iberdrola, Imaginarium, Merar, Inditex, Indra, Miquel y Costas, Prim, Prosegur, Renta 4, que a día de hoy es una posición importante todavía del fondo, pues desde la primera cartera la tenía. Internacional, Moeller Merckx, BMW, Coca-Cola, Deutsche Börse, Hermès, IBM, Louis Vuitton, Nestlé, Portugal Telecom, Ryanair, Slinder, Sonae y luego la participación en los ETFs. 2015, exposición neta a renta variable del 75%, con uso de coberturas vendiendo futuros del IBEX y del Eurostock. Este dato de la exposición neta a renta variable es algo importante. ¿Por qué? Porque al final de la clase te voy a mostrar la comparativa con distintos productos. Y lo que sorprende más es que la exposición neta a renta variable ha estado entre el 70 y 80% prácticamente todos los años. Es decir, una cartera 80-20 y ha tenido resultados que muy pocos fondos de 100% renta variable ha obtenido los mismos. En el 2015 el 51% de las empresas eran españolas y el 67% small caps. Muy pocas compras y ventas durante el año. Aquí en estos informes vais a ver las compras porque en las columnas más a la derecha aparecerán con ceros y en las más a la izquierda aparecerá el porcentaje actual de ese año y pues así se puede comprobar. Y en todo caso las ventas al revés. Si en las columnas de la derecha hay un número y en las columnas a la izquierda aparece un cero, pues esto implicará que ha habido una venta. Voy a ampliar aquí un poco para que podáis ver la cartera con un poco más de amplitud, aunque ya os digo que todas estas las podéis tener a mano. En la cartera española, pues aparecen, pues aquí lo vamos a ver, desaparece, bueno, aquí va a ser Inox, entra Euskaltel, sale Iberdrola, bueno, y algunas compañías más. 2016, exposición neta a renta variable del 72% y a su vez se cubre con ventas de futuros sobre el IBEX y el Eurostock. Esto es algo importante porque ha sido clave en el control de la volatilidad. Él tiene una cartera predominantemente europea y dentro de Europa, de España. Y entonces, ¿cómo haces la cobertura? Tú puedes perfectamente decir, yo el 72% de mi cartera, el 72% de mi cartera son acciones y el otro 28% lo tengo en liquidez. Pero recordar qué pasaba aquí entonces, que la liquidez prácticamente te pagaba en negativo. Y otra de las formas de proteger la cartera de una caída es vender futuros sobre los índices más parecidos a tu cartera. Por tanto, así aíslas un poco el comportamiento del riesgo mercado. Si cae mi mercado, evidentemente yo voy a caer en una parte, pero estaré ganando por las caídas de los futuros. Es decir, esa posición bajista en futuros voy a estar ganando. ¿Y cómo sería un comportamiento adecuado o un comportamiento muy bueno con esta selección? Pues que tus compañías no caigan tanto como el mercado cae. ¿Por qué? Porque tienen una calidad superior, porque tienen más ventajas competitivas o que esa selección genere, porque ahí sí generas alfa, porque tú has aislado el efecto del mercado, es decir, el efecto del mercado, lo que cae en tus compañías por el efecto de ser españolas, lo aíslas con la venta del futuro, siempre que la venta del futuro se compense, y obtienes esa rentabilidad esta frente al índice, frente al IBEX en este caso, o frente al Eurostock, por el mejor comportamiento relativo de las compañías en las que tienes. El 51% es de empresas españolas en 2016 y ahí compró Banco Popular, uno de los errores que veremos a continuar más adelante que le preguntamos a Juan. Sigue vendiendo futuros también del bono alemán y seguimos con una característica, que ninguna compañía pesa por encima del 4%. Aquí, por ejemplo, ¿qué compras hace en 2016? Pues entra Talgo, entra Banco Popular, como comentamos, entra una pequeña posición en ENSE y poco más. Por el lado de las ventas, por ejemplo, por el lado de las ventas, nada, cero, no hay una sola venta en toda la cartera ibérica en 2016. No hay una, porque estos son derechos de suscripción, que no es que sean que se hayan vendido, ni muchísimo menos. De la cartera internacional, prácticamente los mismos nombres.
ventas que se hayan producido, pues sale Nestlé de cartera, sale Deutsche Börse de cartera, 2 en todo el año, 2 en todo el año. Bueno, y aquí Slinder también se sustituye de la cartera. Compras, entra Italgas con una muy, muy pequeña posición y para de contar. Vemos esa baja rotación que os comentaba como característica de este producto. 2017, la exposición neta del 70%, aunque durante la crisis de Cataluña llegó a caer hasta un 50% durante la misma, con coberturas de ventas de futuros. Estaba muy expuesto varias de la cartera a las empresas españolas. Hay una crisis local que solo le afecta a unas determinadas tipos de compañías. No dudó en bajar bastante la exposición a renta variable hasta el 50% durante la crisis de Cataluña con la venta de futuros del IBEX. El 57% estaban en empresas españolas y el 80% en small caps. Y aquí seguía vendiendo el bono alemán. Esto es algo clave para entender el producto. Cuando tú concentras tanto la cartera en una región o en un sector, puede que suceda que hay algo en particular que solo te afecta a ti. Esto, la crisis de Cataluña, evidentemente, a las empresas alemanas no era algo significativo de sus componentes, pero a una cartera eminentemente española, pues genera problemas. Pues con un 50% de exposición neta, vamos a ver, en 2017, a ver si recordamos cuál fue la rentabilidad. 2017 ganó un 13,5%, que esto es algo, para mí, a mucha gente se queda con el año que más gana, pero con un 50% de exposición neta, ganar un 13,5%, vamos, me parece increíble. Lo que sí lo vemos la exposición neta es en la volatilidad, un 5,6, un 5,6 ese año, ¿vale? Vamos a seguir. 2018 ocurre un fuerte incremento del patrimonio. Recordad que saltamos de 8 millones a 34 millones. Relacionado quizás con esto, imaginaros ese año 2017 lo bueno que fue. Aumenta la exposición neta a renta variable hasta el 82%. 2018 fue un año difícil en los mercados, muy difícil, de los pocos años que prácticamente no hubo ninguna clase de activos, tanto de renta variable como de renta fija, en la que esconderse. Aumento de la exposición neta a renta variable hasta el 82, luego las caídas, apuesta por la subida de la inflación y por tanto de los tipos del interés, sigue con la venta del bono alemán, se invierte por primera vez en Tesla, pero curiosamente se invierte en la doble estructura. Se invierte en un bono al 7,5% de la compañía y en la parte de acciones. El 82% de la cartera está expuesto a menos de compañías de menos de 10.000 millones. Y es el primer año que vemos 3 posiciones que superan el 5%. Barón de Ley, Renta 4 y Tesla. Y yo creo que recuerdo que este año es donde había mucho conflicto, o al menos en los foros que yo seguía y moderaba, sobre el fondo. Oh, se les fue la cabeza a Emérito, van a tirar y a Juan de Tesla, hizo su columna defendiendo a Tesla, su inversión en Tesla, recuerdo, en el Confidencial, entró todo el tema de Barón de Ley y ya sabéis un poco esa historia de Barón de Ley donde el máximo accionista con la caja de la propia compañía se ayudó a quedarse con la empresa y haciendo una OPA, que es de las que Juan Gómez Bada ha llevado una iniciativa popular a cambiar e intentar cambiar la ley de OPAs para proteger más al accionista minoritario, que somos nosotros y que es él. Él no deja de ser un accionista minoritario cuando invierte en una compañía. Y Renta 4 también, que es algo curioso, que ya venía desde 2014, se convierte en las principales posiciones del fondo. Una de las características que vemos del fondo de Tesla es que era un bono que en aquel entonces estaba calificado prácticamente como bono basura, triple C, y pues se invierte, a ver si tenemos por aquí el dato, creo que no tengo por aquí el dato de con cuánto peso, no era un peso excesivamente elevado, pero sí la mezcla, la suma de las acciones y de los bonos superaban el 5% del fondo ampliamente. ¿Vale? Seguimos sin muchos cambios. 2019, pérdida importante de partícipes y patrimonios, a pesar de los buenos resultados del año. Es decir, cuando las cosas se ponen feas o cuando tienes una inversión controvertida, a pesar de que tengas un buen año, el dinero puede irse. Denuncia el conflicto de interés de Grifols por primera vez y vende la posición. El 85% de su cartera se mantiene en small y mid caps y aumenta el peso de Renta 4 y Barón de Ley por encima del 7%. Algo inédito en la historia del fondo. Y ya veréis por qué incido tanto en estas posiciones. Comenta porque es una de las preguntas que le hago. Porque yo una de las
ideas que me vienen a la mente es decir, oye, ¿cuántas empresas cotizan en el mundo? ¿20 y pico mil? ¿Cuántas empresas tienen cartera? 40 o 50 aproximadamente, ya lleva 4 o 5 años invirtiendo. ¿Qué hace que un gestor que no vea, que no vea ninguna acción dentro de las que tienen cartera o de las que estudia para darle más de un 5%, de la noche a la mañana decida que dos, además dos españolas, compañías muy pequeñas, van a tener ese peso y se va a jugar, por tanto, más dinero en esas compañías? ¿Qué hace? ¿Qué tenían? ¿Qué vio que el resto del mercado no veía o como para que él hiciera eso? Es una de las preguntas que le veréis que le traslado. 2020, año complicado. Sigue la exposición a España un 50% y cerca del 9% en acciones de renta 4 y 7% en acciones de varón de Leite. Una mayor concentración, podríamos llamarle aún más. 2021, año sin penas ni glorias. 2022, el nivel de exposición de renta variable del 80%. Compra el primer bono fuera de Tesla. Sabéis que el primer bono, esa exposición, aquí deberíamos decir, vale, me dice que es un mixto flexible. Sí, tenemos la parte de acciones estructural, cercana a un 80% o más. Luego, la exposición neta por la venta de futuros, pero posiciones alcistas en renta fija solo habíamos tenido el bono de Tesla. Aquí aparece un bono del ARA España al 9%. En 2022 elimina la cobertura del bono alemán, que fue una de las principales fuentes de rentabilidad ese año, es decir, gana bastante dinero con esa cobertura, pero a finales de año, en el informe 2022, ya la quita y compran para la liquidez el renta 4, renta fija 6 meses, que es otra de las preguntas que le hago. Oye, ¿por qué la liquidez del producto se gestiona con un producto de renta 4 y por qué no vemos la mayoría de fondos cuando utilizan liquidez pues se van a Ostrum, a la France Trésorerie o este tipo de fondos monetarios mucho más grandes y más conocidos? Pues bueno, eso es algo que a mí, cuando vi el informe, me llamó la atención. 2023, exposición a renta variable del 62%. Recordar, crisis regional bancaria, pero uno de los mínimos históricos de exposición a renta variable. La cartera de renta fija por primera vez supera el 20% con bonos bancarios españoles. Si no lo sabéis o no habéis mirado nunca las carteras, las entidades cotizadas o no cotizadas más pequeñas dentro del sistema bancario español, Ibercaja, Cajamar, eh, Unicaja, Bankinter, bueno, Bankinter no, ya no es tan pequeño, las emisiones de bonos, principalmente en algunos casos bonos subordinados, han sido muy atractivas durante los últimos años. Tanto primero por la seguridad, es decir, el sector bancario español en los últimos años ha estado bastante saneado, bastante saneado, pero aún así emitían a tipos altos durante ese periodo. Bayern Hall ha sido una de las gestoras que se ha aprovechado de muchísimos de esos bonos y los ha tenido en las primeras posiciones. Pues una de las apuestas que hace con la cartera de renta fija es meterse aquí y compra bono de Unicaja, bono de Bankinter, bono de Ibercaja y va teniendo, aquí ya no sale el bono del ARA España, imagino, o que lo habrán amortizado o que lo terminaría. Ah, sí, mira, aquí sale el bono del ARA España Real Estate, que vencía en 2026 y 2028. También se compra bonos del Banco de Crédito Social, del Banco de Comercio Portugués, de Caixa Montepío General, va añadiendo renta fija corporativa, pero sobre todo de entidades bancarias. El año pasado, 2024, 74% de exposición neta a renta variable, 23% en bonos. Un bono, y es donde compra por primera vez el bono de Argentina con vencimiento a 2041, el bono soberano argentino, al 9%. Y Tesla, como únicos activos, por encima del 5%. Aumento progresivo del peso de la renta variable internacional por encima de la española. Vemos cómo la parte de renta variable española se queda en el 32%. 32%, aunque es cierto que habría que sumarle la renta fija, que se va al 5 o 6% en renta fija de bancos españoles. Pero sí vemos cómo va cada vez dándole más importancia a esta parte de bonos dentro de la cartera. Por último, la cartera que tiene en 2025, exposición a renta variable del 74%,
disminuye tácticamente a mitad de año el peso en el bono argentino, luego lo aumenta, que es lo que defendió vamos a llamar la conferencia anual, en la última conferencia anual, sigue bajando el peso en la renta variable española, ya lo vemos que está por debajo del 29%. Es verdad que pensar los últimos 3 4 años de la renta variable española, lo alcista que ha sido. Ocurre en 2025 la mayor rotación de carteras en 10 años. Veis cómo hay muchísimas más entradas y salidas dentro de la cartera, bastante más, y aumenta exposición no solo a el bono argentino, sino también a deuda y acciones de dos compañías, creo que una era Cresut y la otra ya me vendrá a la mente, a ver si la vemos aquí. Creo que son las más así, las más importantes. Vale, y inversiones y representaciones. Ahora no me viene IAC, creo que es, era así, el nombre de la empresa argentina, que bueno, tiene una relación accionarial, también compra Pampa Energía. Yo he sido accionista de Pampa Energía algunos años, Cresut, como os comenté, pues principalmente está invirtiendo en ADRs, es decir, él no sufre el problema del peso, no tiene ese riesgo porque él está invirtiendo en dólares. Evidentemente, luego las compañías sí sufren todo lo que pase entre el tipo de cambio peso argentino o dólar, pero él está invirtiendo en los ADRs norteamericanos, que es algo importante a destacar. Entonces, veamos las preguntas que me surgieron cuando hablé con Juan y analizando la cartera. Le dije, primero, ¿cuáles son las principales fuentes de generación de ideas de las carteras? Tenemos un fondo que es unipersonal. No hay analistas. El resto del equipo de la gestora es un director de relación con inversores y una directora de comunicación. No hay más. Entonces, dices, Renta 4 no es como otros fondos que veremos que la gestora le brinda equipo de análisis y está el gestor, que es unipersonal, pero luego tiene una serie de abanicos de recursos. No, no, no estamos en esta situación. Entonces le digo, ¿cuáles son las principales fuentes de ideas? Y me responde, las ideas vienen por tierra, mar y aire, entre otras, proveedores, competidores y clientes de la empresa, screeners y después analizar las compañías una a una, noticia en prensa económica, comentario de algún inversor o cliente de una cotizada. Luego le pregunté, a lo largo de la historia del fondo, ¿cuáles han sido los criterios para vender una acción? Y me dice que deje de cumplir alguno de nuestros 3 criterios de inversión, principalmente el primero, el de compromiso, alineación de intereses. Le pregunto, ¿el control de la volatilidad ha sido un objetivo del fondo o el resultado de mantener una exposición neta menor al 80% vía coberturas? Y dice, la volatilidad del fondo es un resultado. Nunca la volatilidad ha sido una decisión a priori en mis carteras. Le pregunté qué tenía del bono de Tesla o el actual bono argentino para entrar en cartera que otros bonos no tenían a lo largo del tiempo que ha sido gestor. Y me dice, una rentabilidad muy elevada para un riesgo real muy bajo. En el caso concreto de ambos bonos tenían algo en común, un rating muy bajo, triple C, que no se corresponde o correspondía con la realidad. Las agencias de rating son estáticas, no consideran que Tesla podría ampliar capital en caso de necesidad, ya que se financiaba como una startup. A día de hoy, las agencias no están teniendo en cuenta que Argentina puede refinanciar su deuda en el mercado porque está estabilizada macroeconómicamente y tiene superávit fiscal y exterior. En cuanto empiece a emitir deuda para refinanciar los vencimientos, el rating se disparará. Estará en investment grade antes de 2028. ¿A qué crees que se debió la bajada de partícipes y patrimonio en 2018 y 2019? A los pobres resultados durante 8 meses. En ese momento el fondo tenía poco histórico y no había nadie atendiendo activamente las preguntas de los inversores. ¿Qué tenían Renta 4 y Barón de Ley para tener casi el doble de peso en las carteras que en el resto de acciones en el histórico? Menos riesgo. Barón de Ley tenía un 40% de su capitalización en la caja y una OPA encima. Renta 4 cotizaba a precios muy bajos. Le pregunto, a lo largo del tiempo España ha pesado más del 50%. ¿Esto es un sesgo de cercanía, algo buscado o una de las piedras angulares del fondo? Asimismo, con las small caps. ¿La reciente bajada del peso de España es por valoración o por falta de oportunidades? Me dice, del total de empresas que conozco bien, sus clientes, sus empleados, su mercado, su competencia, hay muchas que son españolas. Eso hace que acabe habiendo muchas empresas españolas en cartera. Es una consecuencia de las empresas que voy analizando y seleccionando una a una. No elijo a priori un porcentaje en España, ni un porcentaje en small caps, ni un porcentaje en un determinado sector. Es cierto que cuando empiezo a seguir más cerca a un mercado, voy encontrándome oportunidades alrededor.
¿Cómo es la relación con Renta 4? ¿Ha habido alguna recomendación de inversión que no hayan aprobado o hayan limitado su peso? Me dice, relación buena. Los límites son los que establece la normativa de fondos. Le pregunté, ¿no crees que hay conflicto de interés de tener como mayor posición a la matriz de la gestora, siendo a su vez la gestora el depositario de los fondos? Analicé esta entidad como colaboradora a largo plazo, no con la intención de invertir en su momento, pero me di cuenta que era una excelente inversión y que cumplía perfectamente nuestros tres criterios de inversión. En ese momento tuve que elegir entre dos opciones: no invertir en Renta 4 por el que dirán o invierto y lo explico. Elegí la segunda y siempre he dado poco valor a lo comercial y mucho a lo técnico. Puedes ver en detalle mis argumentos en este artículo que publicó en 2018 en El Confidencial. ¿Por qué usar la liquidez con un fondo de renta 4 versus otras opciones? Porque es un monetario de la misma gestora y eso tiene dos ventajas. La comisión de gestión es cero, le devuelven al fondo el 100% de la comisión de gestión y además liquida antes que los demás. La hora de corte son las 2:30 y las de renta 4, renta fija 6 meses son las 5 de la tarde. Se pueden dar una orden de reembolso entre esas horas y tienes liquidez en cuenta para el día siguiente. Lo considero liquidez con mejor remuneración, no como una cartera de renta fija. Se plantea Vantage, al igual que otros fondos, si alcanza un patrimonio determinado, crear su propia gestora, aunque subdeleguen el resto de funciones a Renta 4. La prioridad es poder ofrecer los mejores productos a los inversores. Mientras pueda seguir haciéndolo de la misma manera, lo haré. Viendo el nicho de compañías donde busque el gestor, ¿hay un máximo de capacidad para la estrategia? No. Cada compañía es de su padre y de su madre. No considero que forme parte de ninguna estrategia. Esta respuesta no me convenció tanto, quizás no me expliqué yo bien, porque lo que me refería es, oye, el mundo small caps, si vemos la última cartera de 2025, el mundo small caps España, pues muy, muy amplio en patrimonio y pensando que te están entrando 30 millones cada trimestre y ahora, luego que ha acertado también con el comportamiento de los bonos argentinos, pues ya vamos como un sesgo de pues aún mejor, aún más esta rentabilidad, pues puede llevar fácilmente y con oficinas de renta 4, yo sinceramente veo este fondo como si no me equivoco, podría verlo perfectamente entre 300 y 400 millones a un año vista. Pensemos que no ocurra nada raro en los mercados. Nada raro en los mercados y las oficinas de renta 4 pues empiezan a recomendarlo. Se puede llevar un fondo de 300, 400 millones y tenerlo invertido, no sean en small caps españolas, es que algunas no son tan líquidas. Algunas no son tan líquidas o tienen un accionista de referencia muy importante y entonces hay una parte muy importante de las acciones que están cautivas. Cuando digo se dice cautiva no es despectivo, sino que son acciones que no se están negociando en el mercado. Entonces es difícil encontrar paquetes de acciones para negociar. Pero bueno, dice que no. Es verdad que hay una parte de su cartera, si vemos la parte internacional, que pueden ser emisiones o muy grandes o también compañías con una capitalización bastante alta. Por ejemplo, acaba de invertir en abril de este año en Nvidia, que es prácticamente la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo. No, con esa no va a tener problemas de liquidez seguramente. Le pregunté, ¿existe solapamiento en los partícipes en las dos estrategias de la casa? Y me dice, Avantage Pure Equity es una versión pura de renta variable de Avantage Fund. No la consideramos una estrategia diferente. Lo sacamos porque nos lo pidieron algunos inversores y cada inversor elige el vehículo. Algunos están en los dos. Esto es algo que no, para mi gusto no tiene sentido, pero no es culpa de ellos, es culpa de los partícipes. ¿Vale? Si tú tienes Avantage Fund, ¿para qué te vas a comprar Avantage Pure Equity? Otra cosa es que escojas uno de los dos, pero no le veo mucho sentido. ¿Qué porcentaje del patrimonio pertenece a inversores institucionales? Menos del 10%. Somos puro y duro los retail que están invirtiendo en este producto. ¿Tiene previsto añadir equipo de análisis con el aumento del tamaño de los fondos? ¿Tiene algún compromiso, además del gestor, el equipo de Avantage, de invertir en los fondos? No. Solamente yo estoy comprometido a invertir y a mantener mi compromiso firmado ante notario. Soy quien decide sobre las inversiones. El resto del equipo tiene libertad absoluta y utilizando esa libertad hay inversiones del equipo en los fondos y en el plan de pensiones de Avantage. ¿Te consideras un inversor activista? Acuden a las juntas generales y bajo qué criterio intervienes. ¿Te reúnes con los equipos directivos de las compañías? Sí, nos reunimos con los directivos que podemos. Con los CEOs de las compañías pequeñas es más fácil. En compañías grandes seguimos la presentación de resultados y preguntamos cuando consideramos. Somos potencialmente activistas. Es algo que desarrollaremos más a medida que vayamos creciendo. Hasta ahora nuestro porcentaje de capital era demasiado pequeño y a medida que crezcamos utilizaremos más el voto para defender nuestros intereses.
El fondo ha multiplicado por 6 su tamaño en 4 años. ¿Ha supuesto algún cambio en la política de inversión? No, seguimos siendo pequeños comparado con la mayoría de las gestoras. ¿Qué considera el asesor un éxito del fondo? ¿Qué expectativas debería tener un partícipe y en qué horizonte temporal? Un éxito para mí es estar a 10 años en el 10% de los mejores fondos de su categoría. ¿Cómo ha cambiado el gestor en estos 10 años? ¿En qué crees que has mejorado? Ha señalado en diversas entrevistas Norwegian, Imaginarium, Prim y la reducción de peso en renta variable, recordar 2023, cuando el Silicon Valley Bank con los mayores errores de inversión. ¿Alguno otro reseñable? Error no es lo que va mal. Prim y la reducción de peso en renta variable cuando cuando Silicon Valley Bank no los considero errores de inversión. En Prim, además, ganamos dinero. Errores fueron también, por ejemplo, la inversión en Horizon Genomics, aunque ganásemos cerca de un 30%, y Banco Popular, donde perdimos cerca de un 20%. El error fue pensar que iban a hacer lo que ya tenían en la cabeza que debían hacer. El aprendizaje fue que no debo adelantarme. Debo valorar las compañías por lo que hacen y no dar por hecho que van a hacer lo que creo que deben hacer. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué papel cumple el otro socio con el 40% de EAF? ¿Dais algún servicio a terceros, además de la asesoría al fondo? Fue clave el otro socio en el lanzamiento y es un apoyo muy relevante en la estrategia. Los proyectos complicados a largo plazo y que requieren pulmón financiero no se consiguen individualmente. Nuestra actividad se centra únicamente en la política de inversión de Avantage, Pure Equity, Avantage Fund y Avantage Plan de Pensiones. Bueno, ahora vamos a ver un poco la foto de la parte más cuantitativa. Todo esto, llevamos casi una hora de clase, pero todo esto es cualitativo. Fijaros que prácticamente no hemos visto ni un número ni las rentabilidades, porque el fondo lo conocéis, pero es fundamental que la música hasta aquí os encaje y luego, bueno, fundamental que también encaje en lo que buscáis en vuestra cartera. Oye, en mi cartera encaja un fondo 50 o que va a tener una presencia importante en España, en small caps, que va a ser oportunista en la renta fija y que incluso puede tener posiciones bastante controvertidas con un gestor unipersonal, con la vida de un gestor. Un gestor se casa, tiene hijos, tiene una mala noche, pues puede ser una persona pues muy de cara hacia afuera, muy amable, lo que sea, y luego tener su vida. Es el riesgo de un fondo de autor. Y además, que no hay más analistas, no, aquí no hay un plan de sucesión. El fondo es Juan Gómez Guada. El fondo tal cual es Juan Gómez Guada. Pues todo eso es lo que tenéis que analizar. Y luego ver si los números os encajan. Porque además los números están hablando del pasado. Nada de lo que veamos en esta clase de estos números a continuación tienen ningún efecto predictor del futuro. Ninguno. Pero muchísima gente empieza por esto y de esta hora de clase que hemos visto no ve nada. Y muchos de la gente que analiza este producto te hace esto que vamos a ver a continuación y de lo de atrás no se ha leído nunca ni un informe. No ha comprobado si lo que dice Juan luego se ve en la realidad. Y yo creo que, sin tirarme demasiadas flores, este es el valor del curso. Para ver lo que vamos a ver a continuación, y por eso veréis que pasaré más por encima, yo no pagaría. Yo, sinceramente, no pagaría. ¿Vale? Pues bueno, veamos la foto. Y tenemos dos, esto en el podcast lo comenté cuando hice el análisis del fondo, en el podcast, vemos dos periodos muy diferenciados. Un periodo 2014-2020 con rentabilidades en una primera parte muy interesantes hasta 2018 y un periodo de 2018-2020 muy complicado. Que veremos que ese periodo 2018-2020 muy complicado es algo habitual en los fondos que tuvieron una alta exposición o una exposición importante a compañías europeas. Pensar en los grandes value españoles, su 2018 a su 2020, vamos a ver el mismo fragmento de gráfica. Y vemos cómo los flujos de inversión, sufrieron salidas. Durante 6 años solo le entró dinero al fondo y tuvo ese periodo de flujo de salida y ahora mirar cómo entra el dinero, vamos, a expuertas, casi 8 millones por trimestre en estos, y ya hemos visto que este último trimestre 30 millones. Toda la gráfica se actualizará. Pero es que, claro, la rentabilidad de 2019 en adelante ha sido impresionante y a pesar de tener baja exposición a renta variable comparado, no ha estado 100% invertido a renta variable. Si vemos aquí estos datos, hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, desde su creación, estamos hablando de rentabilidades del 10% anualizado, en los últimos 10 años del 10,14%, los últimos 5 del 16,82%. Estos últimos 5 años han sido excepcionales. Pensar si la media 10 años desde el 10
y a 5 años desde el 16,82, los 5 anteriores, su rentabilidad es inferior a ese 10%. Pero más allá de eso, mirar la consistencia de resultados donde prácticamente, excepto algunas excepciones como puede ser 2019, todos los años se encuentra por encima de su categoría y por encima de su índice, ¿vale? Quizás el año más flojo es este 2019, donde vemos que se va al percentil 97 dentro de la categoría. Pero el resto, percentil 4, 41, 5, 11, 97, 4, 5, 2, 9, 5, 18. Estamos hablando del percentil. Y esta imagen, ahora con la actualización de los bonos argentinos y la rentabilidad que ha obtenido, seguro que está dentro del percentil superior. Claro, alguien podría decir, bueno, es que estamos en una categoría de flexible. Pero bueno, sí, es que el fondo en realidad es flexible porque no tiene exposición a renta variable 100%, que tampoco ha sido un fondo tradicional de renta fija, pero es que incluso en el periodo que estamos analizando, los últimos 5 años, donde tiene el rendimiento más destacado, que es esta rentabilidad superior al 15%, es cuando más renta fija ha tenido, es decir, es cuando más mixto ha sido el fondo. Así que, claro, estamos ante un fondo muy, muy destacado. Volatilidad desde el lanzamiento, 11,62. Esto estamos hablando de la Vantage Fund, no hemos hablado de la Vantage Pure Equity. Alfa de 4,40, ratio de Sharpe 0,85, capture ratio de mercados alcistas, capture ratio al alza de 122, de bajada 77, mayor drawdown de 23%, duración 18 meses. 18 meses tenemos aquí la duración del máximo drawdown, que es decir, esto es un fondo que ha podido caer hasta un 25%, 23,49, pero bueno, que sepamos que estas caídas también existen. No es que, bueno, en el gráfico se podían ver con mucha fuerza. PER de la cartera 16 veces, esto puede cambiar según el día que hayas visto este análisis. Si has hecho el curso de aquí a 3 años, pues quizás estas métricas hayan cambiado, pero sigue siendo un producto con una capitalización media de 6.000 millones. A pesar, ya digo, de tener una importante posición a día de hoy en Nvidia, que es un outlier dentro de estas capitalizaciones medias que tiene. Es casi ese 17% de capitalización gigante, pues son algunas de las 7 magníficas que tiene en cartera. Pero mirar cómo en microcaps y small caps se concentra más del 40% de este producto. España aquí nos pone que pesa un 38,59, Estados Unidos un 23,77. Y lo importante es ver cómo, si os fijáis, las compras, la fecha de la primera compra de las acciones que tiene en cartera. ¿Y cómo las mantiene? Tesla, desde 2018. Estamos en 2025 cuando grabo esto, finales ya de 2025. Renta 4, 11 años con la compañía en cartera, a pesar de que la compañía ha multiplicado por veces. Mirar que el último año la rentabilidad de Renta 4 ha sido el 83%. Y aún así sigue estando en cartera. Sigue estando en cartera. Y esta idea de apostar por pocas compañías pero mantenerlas le ha ido muy bien. Tesla 73%, Nvidia 35,9%, bueno, pero Nvidia no lleva esa rentabilidad. Mirar cómo sí la compró a finales de enero de 2025, aunque aquí yo creo que fue más en la caída de abril, cuando comentó en su conferencia anual. Pues estos datos son interesantes para la consistencia, pero os quería mostrar, creo que por aquí os había preparado un gráfico de este mismo análisis, pero que vierais la consistencia con los ratios rolling, que sabéis que se pueden consultar en Ironía. Por ejemplo, aquí podemos ver otros ratios que también se pueden encontrar en Ironía. Por ejemplo, Sortino de 1,68, muy bueno. Tracking error de 7,82. Ratio de información positivo de 0,73. Y mirar este gráfico de consistencia. Para quien no entienda un ratio rolling, aunque dije que no iba a hablar mucho de teoría en este curso, porque para eso está el libro y para eso está el curso teórico, simplemente es a lo largo de la historia, cada puntito significa que en una fecha tú analizas la rentabilidad a 5 años del fondo comparada con la rentabilidad a 5 años del índice o de la categoría, ¿vale? Entonces, cuando vemos la línea, ¿vale? Roja representa la categoría y cuando vemos las líneas azules por encima,
significa que en el 91% de los periodos, con la rentabilidad a 5 años ha sido superior a que la rentabilidad de su categoría. Por tanto, ha sido una consistencia brutal. Pero es que si me iba a un año, es decir, imaginaros que todos los periodos que hay a un año vista de rentabilidades pasadas, cojo en 2018 y digo, ¿cuál ha sido la rentabilidad a un año del fondo y la rentabilidad a un año de su categoría? Seguramente me saldría por encima. Me voy a 2022, cualquier fecha random. ¿Cuál ha sido la rentabilidad a un año de ese año? Que eso es lo que nos dice el ratio rolling. Pues mirar la consistencia tan brutal que ha tenido. Y esto a veces, esta consistencia se mueve o se entiende cuando hay una diferencia clara entre la composición del índice y la composición del fondo. Por ejemplo, Numantia, que nunca ha tenido prácticamente renta fija, pues si tú me lo comparas con un índice, pues lo va a batir en la mayoría de mercados alcistas que ha habido, y ha habido una componente bastante durante si meses alcistas, dividimos meses alcistas, meses bajistas desde 2014, nos vamos a encontrar con muchos más meses alcistas que bajistas en lo que va de ese periodo. Por tanto, un fondo que esté apuesta por mucha renta variable va a tener este ratio muy distorsionado. Pero en este caso, no es, estamos aquí un mito flexible, pero que realmente ha sido flexible, y mirar toda la consistencia que ha sido. Por eso, yo creo que ellos inciden en la conferencia anual varias veces en que decir, en cualquier periodo que nos hubieras analizado en el pasado, hubiéramos sido 5 estrellas Morningstar. Y lo que estamos diciendo es que en cualquier periodo en el pasado hemos estado entre el 10% de los mejores fondos de la categoría, excepto ese 2019. 2019 evidentemente quedó en percentil muy bajo, pero incluso si tomabas los 3 años anteriores, pues no salía tan mal parado. Lo que pasa es que donde tomaras el punto de referencia sí podría cambiar. Y esto es un poco de consistencia, que ha sido la principal fuente de ideas. Si vamos a la Vantage Pure Equity, para no dejarlo pasar, yo sí que veo interesante cosas que podría mostrar. Por ejemplo, a día de hoy, después de 4 años de lanzado el fondo, de 5 años, tienes 374 partícipes, 9 millones. 9 millones, seguramente cuando estés viendo esta clase pues será un número u otro. Y lo que me parece interesante es que comprobéis la volatilidad. Es decir, ¿cuánto es la volatilidad de la cartera de renta variable de Avantage? ¿Cuánto sería la volatilidad si no tuviese bonos en cartera? ¿Cuánto sería la volatilidad en su día si no hubiese vendido futuros sobre el IBEX y el Eurostock? ¿Cuánto? Pues claro, aquí se puede comprobar muy bien porque tú coges esta tabla de la Vantage Pure Equity y coges año a año cómo se compara. Y sería 300 puntos básicos inferior. Esa es la volatilidad media de cada uno de estos años que ha tenido el Avantage Pure Equity por encima de la volatilidad que tenga el Avantage Fund. Es decir, su cartera de por sí no es tan volátil. No es tan volátil la cartera de renta variable. Evidentemente, muchísimo más volátil que la del Avantage Fund. Pero no estamos viendo, veremos fondos de renta variable china con volatilidades que esta misma tabla nos saldría volatilidades del 25 o del 30%. Ya nos hablo de fondos de mineras de oro y similar. Es una cartera de bastante poca volatilidad para ser renta variable. Al menos este ha sido el histórico de los últimos años. No hay mucho más que reseñar. Esta cartera sí está 100% invertida. Aquí no hay ni bonos, aquí no hay ventas de futuros para cubrirse, aquí no hay nada. Esto es la cartera de acciones. ¿La quieres? Te la llevas. Poco más. Y quería terminar esta clase con dos cosas. Estamos seguramente ante el mixto, podríamos llamarle mixto agresivo o mixto flexible, o es que es un mixto flexible de mejor comportamiento, de mejor comportamiento de los últimos 11 años. Y yo no sé si eso se va a repetir, pero como digo yo, al César lo que es del César. Es muy difícil tener este rendimiento. Algún puritano de la indexación podría decir, Luis, compáralo con el MSCI World. No, el MSCI World le gana. El MSCI World le gana en rentabilidades. En ratio de chart, no. Al menos juraría, creo recordar, que en rentabilidad por partido de la volatilidad sale mejor parado en estos últimos años Avantage, que yo creo que es una métrica más justa. Pero evidentemente en rentabilidad le gana. Pero es que estas rentabilidades, de casi llegar a las rentabilidades del MSCI World con exposiciones netas del 70-75%,
pues tiene mucho mérito. Y otros fondos similares que hacen esto y que veremos en el fondo, en el curso, como RCO Valor o Cartesio I, que es prácticamente esta misma idea, y además con una exposición en el caso de Cartesio I mucho más local, no en Recovalor. El Recovalor es una exposición muchísimo más global. Pues ese Recovalor en el mismo periodo ha tenido una rentabilidad del 171% frente a Vantage 196%. Pongo Vestinfond porque una parte de la cartera Vestinfond normalmente ha estado invertido 100% renta variable, 90 algunas veces, pero una parte de la cartera son las mejores ideas del Bestinver Bolsa, que es la cartera ibérica de Bestinver. Y Bestinver en los últimos 11 años, en el mismo periodo, 100% de rentabilidad frente a un 196. Casi ha sacado el doble de rentabilidad Avantage frente a todo un Bestinfond. Que pensar que tenía la etiqueta de mejor fondo de gestora independiente. Pues una persona sin equipo, sin nada más, pues mirar la diferencia de rentabilidades que ha tenido. Si me voy a la cartera Pure Equity, es decir, oye, ¿cuánto de esa rentabilidad o cuánto de ese alfa contra sus competidores viene por la cartera de renta variable? Pues mirar, desde el lanzamiento de la cartera Pure Equity, estos últimos 5 años, el MSCI World, 46% de rentabilidad. Avantage Pure Equity, 43%. Cartesio I, 42%. Numantia, 36%. Vestinfond, 28%. ¿Vale? ¿Veis cómo os estoy mostrando que ha sido una selección de activos muy rentable, tanto si cogemos los últimos 10 años como si cogemos este periodo? ¿Dónde ampliaría información? ¿Qué os voy a subir? En este caso, pensar que aquí tiene dos clases. Una, que es la clase en la que entras al 1.30, pues no hablamos de comisiones y demás, porque es un concepto que puedes tener, pero a los 5 años de permanencia, automáticamente te vas a una clase que la comisión es 0,8. Bueno, 0,8 más 0,1 de depositaría, 0,9 y gastos, menos del 1% debería ser el coste total. Esa es un poco la estructura de comisiones a día de hoy de este producto en particular. Ya os digo, está entrando mucho dinero. Tiene un blog impresionante donde desde 2014 te puedes entretener y coger y leer todas las noticias. Te puedes leer sus cartas, te puedes ver las 11 conferencias que hay publicadas en YouTube, las tiene las 11 subidas, han abierto los artículos del Confidencial, que para mí son muy buenos, sobre todo el de Grifols, todo el caso de Barón de Ley. Tienes todo ese material para pasarte un fin de semana completo escuchándole y ver si encaja su filosofía y si confías en él. Porque ya os digo, todo esto está muy bonito, pero no deja de ser un fondo de autor. Un fondo de autor. Entonces, aquí la confianza, y esto lo repetí en el podcast, la confianza fundamental es si confías en la persona. ¿Por qué? Porque es muy difícil confiar en que alguien te diga que Tesla, cuando todo el mundo y todos los noticieros dicen que Tesla estaba a punto de quebrar, que tú en tu cartera tengas Tesla. Que Argentina, que escuchas en la tele que Milei es un loco, de que Argentina se va por el desagüe, de que todo va mal, y tú tengas Argentina. Siempre vas a tener un componente de compañías, o Movico, por ejemplo, que se la preguntaron en la conferencia anual, y tú miras la gráfica de Movico o entiendes el sector y dices, uff, pues no sé yo si me metería aquí. Pues este tipo de ideas también forman parte de la cartera. Y o estás con él o no me gustaría que estuvieses prestado, como digo yo en el fondo, simplemente buscando rentabilidades. Las rentabilidades han sido extraordinarias los últimos 5 años. Lo normal que deberíamos tener en este tipo de fondos, pues son rentabilidades un poco inferiores a lo que está teniendo la renta variable 100%. Pero lo que sí deberíamos buscar es, oye, sea cual sea el comportamiento de los mercados financieros, yo quiero estar con este gestor intentando estar dentro del 10% de mejores fondos de la categoría, de esa categoría en particular. Bueno, pues ya tienes que ver si te encaja en tu estrategia, si te encaja, cuál es tu filosofía. ¿Te interesa tener tanto de España en tu patrimonio? Entonces tienes que reducir un poco el peso. Todo esto son análisis ya posteriores que tenéis que hacer. Mi idea y mi cometido es presentaros lo principal del producto. Importante, con este gestor tenemos canal de comunicación directa en este curso. Por tanto, en el Word, yo dejarme en los comentarios dudas en particular que no os haya quedado claro o que os queráis preguntar. Oye, Juan, me he estado mirando el fondo y tengo estas 5 dudas apuntadas. Tengo un documento compartido con él, yo se las traslado y puedes ver
Cuando las conteste, las dejaré también y actualizaré el documento que subo a la clase y tendréis las respuestas completas de él. Además, este documento subiré también todos los informes anuales, los tendréis subidos en la parte de materiales y todo lo que encuentre que digo, mira, es más difícil de conseguir o que esté medio perdido, os lo dejaré en el documento de Word, en el apartado fuentes también. Espero que os haya gustado. Esta clase es la que está en abierto, que muchas personas podrán conocer, no solo los alumnos del curso. Espero que, aunque no te apuntes al curso, te haya gustado, te haya servido. Cuidado con el FOMO, como siempre digo, estos son productos que tienen años tan impresionantes. Los fondos tienen que tener un sentido en vuestra cartera, pero yo creo que eso incido en mi día a día en el podcast, así que no voy a incidir más en esta clase. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.